¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, y a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, para que usted conozca los contenidos a través de Blanco y Negro. El único programa de análisis y desmadre, y debate. Y el mejor. Mejor. Mi querido Mario León, ¿cómo estás? Mejor. Bien. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Y Adán Olvera, ya te extrañábamos, bienvenido de nuevo. Joder. No, es que hombre, anduvimos ocupados, pero ya estamos listos. Es que ahora mismo no hay. Ahora mismo no hay. Bueno, ahorita no. Sí, pero ya, listos. Ahora mismo no hay. Bueno, hay un tema, lo escuchamos, lo leímos, supimos, nos enteramos de él porque, bueno, pues trascendió en los medios de comunicación. El 10º aniversario, pues es una organización política dentro del Partido Acción Nacional que se llama Estampida. Una estrategia, ¿no? Diría yo, que les ha hecho ganar elecciones. Dicen ellos que esta estampida es una forma de organización, una estrategia electoral que les ha permitido ganar y que no hay que tomarlo, ¿no? Años. Supuestamente es una creación de Pancho, ¿no? Dicen también, porque ahí ya también él estuvo, el exgobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. Bien portado ahora sí, bien portadito, nada. No, pues dijo que con la dirigencia nacional no tiene ninguna relación, que tiene algunos acercamientos con alguien por ahí. No volvió a decir que Morena le ofreció candidatura. No dijo nada, eso ni de que se podría ir a Movimiento Ciudadano, alguna situación de esa naturaleza. Reafirmó, dijo su convicción, su compromiso por el Partido Acción Nacional. Fueron 3 los oradores: el gobernador del estado, Mauricio Curi González, el exgobernador Pancho Domínguez y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango. El punto es que, creo yo, en el discurso del gobernador algo no salió como se había previsto. Hay que decir que era una reunión privada para panistas de panistas, había 2,000 más o menos de los 18 municipios. ¿Pero que por se qué no dieron salió? Era una reunión partidista, ¿no? Era una reunión privada, particular, sí, partidista, o sea, no era un ¿Pero evento. por qué es que no salió como...? No salió como me imagino se esperaba. Yo pregunto por ahí, tendríamos que hacer el análisis, porque ya en el discurso del gobernador del estado, Mauricio Curi González, pues hizo algunos señalamientos importantes para, de alguna manera reafirmar la convicción política partidista en favor del PAN. No, a ver, dijo que no voten por Morena y ya. 3 cosas. Le dijo. Nada más le está buscando chichis de las culebras. Sí, le dijo al auditorio, repleto de panistas, que 3 cosas a la gente que llega, que escoge Querétaro como para su lugar para vivir, como muchísimos lo han escogido. O sea, 120 todos los días llegan. Todos los días. ¿Sí? Les pidió 3 cosas. Uno, que no vengan a Querétaro a hacer de lo que vienen huyendo. O sea, si hay conductas ahí. Sí. Pues digo que se refiere a la violencia, o a los tipos de gobierno también. O a los ratones, ¿no? Si algún ratón. La inseguridad, la corrupción, las cosas que obviamente ocurren. 2, que adopten los valores de los queretanos y que como nos organizamos aquí, ¿no? Y 3, que es donde se arma la polémica, que yo por digo lo del voto. Sí, que le están exagerando y que le hacen al cuento, sí, al cuento. ¿A la qué? Sí, porque aquí no es Galicia. Que no voten por Morena, les pide. Sí. Pero a mí se me hace muy normal que en una reunión partidista, como sucede en Morena, que dicen no votes por la derecha y los malditos conservadores neoliberales, pues acá en un partido de derecha dice no votes por Morena, ¿no? Frente, ¿no? Pues ya, pues es normal. Que ahí es donde yo decía que se salió un poquito de control. Pregunto por qué. ¿Era necesario que el gobernador hiciera un señalamiento de esa naturaleza? ¿Era conveniente políticamente? Está con su público. Pues es el gobernador, ya ves que si el presidente, el anterior presidente, no todos los días salía a decir lo que fuera. ¿No? Lo que se le pegaba la gana. Hacía desde el púlpito del Palacio Nacional. Además, hacía campaña. Lo que yo sí creo que es para otra mesa de análisis es el tema, luego me lo explicarán ustedes. ¿Qué? Los valores queretanos, ¿no? A mí nunca me ha quedado claro ¿quieres que a te qué los se explique? refieren con eso. ¿Los como hay? si no existieran en otros estados del No los país, hay. Como si los chilangos no los tuvieran. No los tienen, discúlpame, no. A ver, luego me explicas cuál. No. Pero bueno, el tema del voto a mí me parece de lo más normal, sobre todo si fue una reunión partidista, ¿no? Sí, claro. Después le hacen una pregunta mal preguntada a la presidenta de la República. Bueno, primero le contesta Pero Luis primero María hubo reacciones Alcalde, aquí también. y le dijo que estaba preocupado por las encuestas, que porque ya veía venir que Morena iba a ganar aquí en Querétaro y que por eso el gobernador estaba
estaba nervioso. Lo dice Luisa María Alcalde, ¿no? Luisa María Alcalde. La dirigente nacional de Morena. Y luego al día siguiente, el lunes, le preguntan a la presidenta, mal preguntado, que cuál era su opinión, y dijo que era una declaración desafortunada. Bueno, a mí no me parece eso, porque además lo hizo en un ámbito partidista. Pero además, ¿cuántas veces hemos escuchado al presidente de la República o a la presidenta de la República diciendo la ultraderecha, los conservadores, el PRIAN, el PRI, el PAN, incluso ustedes se han de acordar, incluso le tocaba al Verde, porque antes el Verde era parte de los malitos, ¿eh? Ah, sí, era. Digo, ahorita porque son aliados, pero ahorita no se refieren al Verde, pero antes el Verde era los bisagras, los vendidos, los hipócritas, los satélites, los comparsas, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, a ver, a mí me llama poderosamente la atención que ahora resulta que vamos a tener política light en este país, donde los partidos políticos no se van a poder decir sus cosas, ni los políticos van a poder decir no votes por este o no votes por aquel, cuando es de lo más normal, ¿no? Que los partidos políticos le pidan a sus correligionarios que no voten por el de enfrente. Pero lo que yo sí creo es que sí sale en las encuestas, o sea, que el origen de la gente que llega diariamente a Querétaro lleva 20 años ininterrumpido Querétaro de recibir todos los días 120 personas, nuevos habitantes, 120 nuevos habitantes en Querétaro. Sí, claro. A ver, yo sí creo que un gran porcentaje, sobre todo ahora, tomando en cuenta que 24 de los estados del país son gobernados por Morena. De donde vengan. Pues bueno, vienen de entidades donde se votó por Morena. Donde vengan es de Morena. A ver, yo creo que por ahí viene la respuesta de Luisa María Alcalde, que también trae un poco de trampa, porque no es cierto lo que dijo de que gobierna la mayoría de Morena aquí en Querétaro. No es cierto eso. No. Pero bueno, lo que yo sí creo es que gran parte de la migración sí viene de estados, por lógica, porque pues gobiernan 24 estados Morena, vienen de estados donde se votó por Morena. Entonces sí pudiera leerse como una inercia lógica, natural, de esta migración que llega a Querétaro y que vote por Morena, ¿no? Que en muchos sentidos muchos venimos y llegamos a Querétaro porque venimos huyendo de las distancias, de la delincuencia, de la corrupción. Y yo creo que por ahí va el comentario, por hacer el distintivo, como diciendo, ustedes vienen huyendo de allá, pero vienen huyendo no hagan porque aquí estamos bien, no hagan lo mismo. Y ahí coincido con el periodista queretano Adán Olvera, porque sí hay valores y principios a los que tenemos que también acogernos como queretanizarnos un poquito. Luego me explican eso que te lo puedo explicar ahorita, de los valores muy arraigados. No tenemos tiempo. Okay. Pero hay valores muy arraigados. Ay, los chilangos no tenemos valores. Que no los tienen. Hay unos muy distintos que tienen ustedes a los que tenemos acá. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Pero sí me parece que el llamado fue en ese sentido. Creo yo, incluso empezó aquí también una operación política de parte de Morena, que el gobernador estaba violentando la norma, la ley electoral, que cómo era posible si el gobernador tenía que gobernar para todos, no solamente para unos. Pues sí, pero la respuesta de Luisa María Alcalde traía un sesgo también muy rarito, porque, a ver, en una parte decía ahí que Curi era de los más beneficiados por este gobierno federal. ¿Cómo? A ver, le llaman beneficiar a dar lo que le corresponde a un estado que pague impuestos, porque aquí en Querétaro, hasta donde yo me quedé, todos pagamos impuestos, ¿no? Sí, claro, beneficiar. Entonces, no es ninguna gracia que el gobierno federal dé recursos, que por cierto, no da los que quedó de dar. Totalmente. Por ejemplo, los 5 de febrero, ¿cuántos millones quedaron por darse? Lo del acueducto 3 que se canceló porque no quisieron dar dinero. Todavía, el tema del Batán que sigue pendiente. El tema del Batán, lo de CFE, el proyecto eléctrico que tampoco quisieron meterle. A ver, en eso yo creo que Luisa María Alcalde ahí sí miente con todos los dientes. Pero otra, Luisa María Alcalde. ¿Por qué ven el apoyo a Querétaro como si fuera una dádiva? No es una dádiva, es lo que le corresponde por una cosa que se llama pacto federal. Estoy de acuerdo. Y Luisa María Alcalde, que debe de estar enterada de temas del Seguro Social, que debe tenerlos muy claros. Sí, porque está muy cercana ahí, ¿no? Sí, muy cercana. Ella debe de saber que Querétaro, peligrosamente cercana, uno de los estados donde más empleo formal hay, le manda a la Federación, al Seguro Social, una cantidad importante. Y ojo, los patrones más cumplidos son los más cumplidos. 9,000 millones. ¿Cuánto nos regresa el IMSS a Querétaro? 4,000 millones. 4,000 millones. Sí. Lo demás se pierde en la bolsa federal. Bueno, pues entonces los más beneficiados son de los gobiernos federales, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte del Seguro Social. No puede decir, pusimos un ejemplo. Sí. Hay otros que... A eso me refiero, a ese tono, ese sesgo que le da Luisa María Alcalde. ¿Creen que afecte la relación de la presidenta Sheinbaum con el gobierno? No, para nada. Es política. Hay cosas más importantes que discutir en este país. Hoy en la mañana, en una entrevista también desde España, él en Madrid
ratifica el comentario y dice además, dice que su respeto es para la presidenta y que a lo mejor se lo informaron mal. Yo creo que esa relación es que ha sido buena hasta el momento, sí, hasta hoy, va a seguir igual, ¿no? Es buena, de respeto, pero sin dinero. Sí, claro. Te quiero mucho, pero te tengo trabajar. ¿Quién ha sido beneficiario en un momento determinado cuando no ha habido apoyo del gobierno federal, por lo menos para Querétaro, ¿no? Bueno, pues veremos si con el tren, un estupendo pretexto para que el gobierno federal se saque la espinita y ahora sí, de veras, queremos ver que beneficie a Querétaro. Es más, no que beneficie a Querétaro, que beneficie al país con una sola cosa, con eso. Que arregle la carretera. Bueno. Tenemos que hacer pausa, señores, en blanco y negro. Como siempre, vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con más. Estamos de vuelta aquí en blanco y negro. Bienvenidos nuevamente. El compañero Aurelio, señor licenciado, por favor, va a ser como en la educación básica aquí en Querétaro, ya no vas a poder entrar con celular, en la cabina prohibida el celular. A ver, pues te agarré como agarraron a los de Guanajuato, como el tigre de Santa Julia, así como el tigre de Santa Julia, que agarraron a los de la Guardia Nacional protegiendo huachicoleros. Estaba viendo. Yo tengo dos preguntas. No que ya se había acabado el huachicol. No, hombre. ¿No lo dijo? Lo dijeron, pero no lo dijo. Bueno, independientemente de esto de Guanajuato, donde agarraron a todo un grupo de la Guardia Nacional protegiendo a los huachicoleros mientras trabajaban su trabajo honesto de llenar pipas de combustible. También les quiero platicar que el otro día me vine de madrugada de la Ciudad de México para acá. A ver, el huachicol ya regresó a las 57. ¿Ya regresó otra vez? Están incluso claro, a todo lo que da. Hay unos como drive-thru, así como si fueras al Starbucks, entonces ya se mete así el tráiler, está señalizado con puras varitas de LEDs. No, bueno. A ver, está a la vista de todos. Nadie hace nada, la Guardia Nacional menos que nadie. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que también vimos acá en Guanajuato con este caso de los huachicoleros protegidos por la Guardia Nacional, el huachicol que ya no existía y la Guardia Nacional que llegó y que la hicieron para que eso solucionara todos los temas, pues ya vemos que es lo mismo, ¿no? Y que era lo que estaba yo leyendo, mi querido director, porque fue en Paseo el Alto, cerca del macro libramiento de Palmillas, que es un lugar muy transitado, en la comunidad del Espejo, donde obviamente pues detuvieron a 11 elementos de la Guardia Nacional que estaban robándose. ¿Y quién los detuvo? ¿Sus compañeros? Los mismos, los del municipio, los de los municipios de Paseo el Alto. Y de para mí que le estaban picando los ojos a los compañeros, porque si no, no los hubieran detenido. Pudiera, porque luego también aparecieron algunas mantas que decían que había corrupción en los mantos. Sí, que decían que ellos los protegían. ¿no? Entonces los municipales detienen a los guardias nacionales. Así es, a los guardias nacionales. Eso está terrible. Y obviamente da mucho que decir, y lamentablemente hubo pocas reacciones, por lo menos de las autoridades correspondientes, para decir, a ver, esta es la investigación, esta fue el delito, esta es la causa por la cual fueron detenidos. Fueron detenidos, los trasladaron a la Fiscalía General de la República y hasta hoy no sabemos más. Pues mira, el tema llegó a la mañanera el siguiente día, ¿no? Y un general, no sé si el general secretario, no sé, pues aplicó la que aplicó Harfuch, la que aplica Ger, la que aplicó Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. ¿Vamos a investigar o qué? Se está investigando. Se está investigando. Ya se abrieron las carpetas cuando han matado periodistas, cuando han matado políticos, se está investigando. Se está funcionarios de alto nivel. Y se está investigando. Bendito Dios que se está investigando, porque si no, imagínate. Y pues bueno, pues siguen sucediendo cosas como estas. Estamos viendo que la corrupción no es cierto que desapareció, como decía el señor López Obrador hace 18 años. Y ahora, 18 años después, 6 después de su gobierno, después de 6 años de gobierno de él, y ya casi uno de Claudio Sheinbaum, pues seguimos teniendo los problemas, no solo de corrupción, sino de violencia, y ahora pues abiertamente el descaro del huachicol que sigue, el huachicol que supuestamente por decreto ya habían acabado, pues ahí sigue. En Guanajuato sí el caso que amerita este comentario, pero también yo les digo lo que yo vi en la carretera 57, por lo menos 2 puestos en sentido de México para Querétaro, a la altura de Tepeji, un poquito más adelante, por lo menos 2 puestos, de puestos que yo haya visto, ¿no? El problema es que estos asuntos de huachicol entre los límites de Querétaro y Guanajuato son generadores de violencia muy agresiva en ambos puntos, en Los Ángeles, en los apaseos, en estas comunidades pegadas de Guanajuato y Querétaro, se genera violencia, lamentablemente, que ya no sabe. Allá en Guanajuato dicen que es de Querétaro para allá. Pues acuérdate la violencia que hubo recientemente en la frontera.
que llegaron a un velorio, a un novenario, algo así era, ¿no? Sí. Pues también tenía que ver con el mismo asunto, o sea, son grupos de paseo o de Celaya. Son grupos del crimen organizado, y ahí el cártel de Santa Rosa de Lima, que también tiene ahí un tema muy importante, por lo menos en esta zona de Guanajuato. Que supuestamente había quedado desarticulado. Y que supuestamente ya no existía ningún viso de ese tipo de situaciones, aunque en el dicho del gobierno federal, que han supuestamente hecho un esfuerzo muy importante, pareciera que los gobiernos del PAN estatal y municipal en esta zona no han contribuido con esa lucha contra el huachicoleo. Por eso esta nota se volvió importante. Pues han hecho el famoso sellamiento de la frontera, lo hacen cada vez que sale un caso así de alto impacto, lo hacen, se afloja el tantito, vuelve a suceder y vuelven a apretar. La verdad es que afortunadamente son pocos los casos que han llegado a Querétaro, también hay que decirlo, ¿no? O sea, también son pocos. Aplican ese famoso sellamiento, pero pues bueno, aquí lo que está sobre la mesa es la Guardia Nacional metida protegiendo Huachicol. Yo me preguntaría, ¿los guardias nacionales que están en Querétaro están limpios? ¿O tenemos la misma? Porque la corporación es la misma. O sea, misma. Y normalmente ese personal se rota. Entonces, ¿en qué momento nos va a tocar los malos aquí en Querétaro? Y si los vemos pasar, como ya es cada vez más común en Bernardo Quintana, en 5 de febrero los ves patrullando, pues qué tanta confianza puedes tener o qué tan aliviado te puedes sentirte al ver que está al lado tuyo una camioneta de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, eso me parece también es un riesgo socialmente hablando, ¿no? Como están las cosas, pues antes podíamos decir, está la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, nos cuidan, nos protegen, como pues era normalmente el discurso. Sí, a ver, normalmente yo creo que son más los casos buenos que los malos que podemos hablar de la Guardia y del Ejército, por fortuna. De hecho, mantiene mucha credibilidad el Ejército, la parte militar mantiene mucha credibilidad por su actuar en temas de desastres, todo ese tema, ¿no? Sí. Pero, pues en este caso, a ver, el huachicol, y además no es un caso aislado, o sea, ha habido casos similares en todas partes del país, pero sobre todo en Guanajuato, que es el nicho del huachicol. Ahí me llama nacional, ¿no? mucho la atención que en estos tiempos de tanta tecnología, de tanta cibernética, de tanta inteligencia tantos drones, a mí se me hace como bien sencillo el tema, ¿no? A ver, si envío tantos litros o metros cúbicos de combustible de este lugar a este lugar, ¿no hay tecnología que nos permita decir, oye, ya bajó la presión de los supuestamente sí lo tiene 10,000 que ya mandé, bajó la presión? Pero sí son ciertos esos datos. O sea, ¿cómo sabemos? También igualmente, sí, ¿cuánto ¿no? se genera? ¿Cuánto ¿No te se acuerdas, envía? ¿Cómo baja la presión? ¿No te acuerdas que ese tema que estás diciendo tecnológico salió a colación cuando hubo el desabasto de gasolina entrando López Obrador? Que decía que habían cerrado los ductos que porque habían detectado que había bajado la presión, y es cuando se quedó todo el país sin gasolina. ¿Sí recuerdan, no? Sí, claro. ¿Sí se acuerdan que nos quedamos sin gasolina, verdad? Claro. Como un mes. Sí. Bueno, en aquel entonces dijeron que lo habían cerrado el ducto, y lo decía el presidente en sus mañaneras, lo decía que porque habían detectado con esta tecnología que había bajado la presión de los tubos, y que por eso habían dejado mejor al huachicol. Y ahí es donde dijo, ya se acabó el huachicol, hubo mucha resistencia, nos costó mucho trabajo, porque los corruptos, etcétera, los de la derecha, los del PRIAN, ahí sí se valía. Sí, claro. Y ya acabé con el huachicol. Pues no, sigue bajando la presión, siguen robándose y sigue generándose violencia. Ahora, ¿te acuerdas de las pipas que justamente en esa misma coyuntura que compraron miles de pipas, que mandaron a Ebrar allá? Vamos a comprar nosotros pipas, vamos lo mandaron a trasladar nuestras propias reservas y todo lo que tenga que ver. ¿Dónde están? ¿Tú las has visto? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Y dónde están? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están esas pipas? Y entonces uno se pregunta, bueno, se supone que el huachicol es como un fantasma, pero sigue siendo una realidad. Ahí está, es una realidad en este país. Es una realidad, ¿no? y por lo visto no se acabará, se genera violencia, alguien se enriquece, se hacen millonarios. Ahí está el caso de Reynosa, en Tampico, en el puerto, que pasan millones de litros de gasolina ilegal. El huachicol fiscal, sí, claro. Es terrible. El huachicol exportador. De gasolina que se vende, que dicen muchos que llegan esas pipas y dicen, bueno, aquí está la gasolina, cuesta tanto, más barata, y bueno, ¿de dónde viene? Seguro es robada. En la carretera ponen unos letreros que dice aquí está la gasolina. Pulido y lavado, por ejemplo, dice pulido y lavado. Pulido y lavado es gasolina y diésel. Fíjate nada más. Esas son las claves. Y está... Ponen letreros así para
supuestamente. Mario, y no son uno ni dos, claves. son muchísimos a lo largo del trayecto. Y te digo, en la 57, que recientemente hubo operativos que sí los acabaron, ¿Sí? después de un periodicazo que les dio Reforma, por cierto, porque solo por el periodicazo reaccionaron, ahora ya regresó. Ya Sí, están claro. de vuelta, ya regresó. Ahora, en este Así macro, que, señor Linda, general, si nos está escuchando, si nos ve o si alguien lo conoce, alguna dígale autoridad, por favor, sí, claro. que se dé una vuelta por la 57 en la tarde, noche. Ahí siguen. Está muy Ahí está a ojos están. de todo mundo, ¿eh? El huachicol sigue. Que ya no existe. No, sigue latente en este El huachicol en que ya este no estado y existe. en este Corte. país, mi querido Adán Olvera. Vámonos al corte y regresamos. Le mandamos ¿no? saludos a Miguel Ángel Álvarez. por Saludos cierto, a ¿no? Miguel, Que ya está en Que recuperación. recientemente lo operaron Sí, Bueno, está en recuperación. y pronto estará con nosotros. vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso en blanco y negro a través de Radar 107.5 FM y a través de las diversas redes sociales, todas, Twitter, Facebook, TikTok, T-Reds, todo. El corredor. Todo, ya. No seas huevona, Dan. ¿Por qué? Di uno por uno. No mandes espiando. No. O sea, No, pues todas las Todo, redes, o sea, todas, entonces ya. todas. Bueno, Ha a nombre habido de todos. de de todos. todos. A ver, el corredor gastronómico borrachil, Tú lo bautizaste Sí. como corredor Periquín. gastronómico. Periquín Es y una- Criquín. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que también se distribuían ahí sustancias ilícitas, o la gente llegaba con ellas, Ajá. o a lo mejor ahí las vendían, no lo sé. Pero sí, alcohol y mariscos y mojarras y todo eso, ahí se vendía y la gente iba a crudear. Y lo que empezó como una actividad para llegarse recursos de los ejidatarios, vender elotes, gorditas y demás. Sí. Hoy el Diario de Querétaro da cuenta precisamente de eso, que se ayudaban la gente Sí, de ahí de la es lo que te comunidad iba a decir. con ese comercio. De que los Sí. eloteros Sí. ahora están felices porque están regresando a como ellos estaban. Exactamente, a Ellos vender habían elotes. sido marginados. Y hace habían sido 20 marginados. años, Hace además. 20 años. mi querido. Empezaron a llegar los que vendían cerveza sin permiso, pero alguien toleró eso. alguien Incluso lo el aguantó. elotero dice, no sabemos ni siquiera dónde llegaron, ¿De ¿no? dónde, de dónde salieron? Sí. Entonces se hace un operativo, como bien lo decías, Mario. Primero clausuran, suspenden 5. 5 el día de la balacera. El día de la balacera, y luego 34. Este domingo. Este fin de semana. Pues se acabó la fiesta ahí. Parece ser ¿Qué? que sí, se acabó la fiesta. Pero lo que ves es que nadie está reclamando, ¿Qué? ¿verdad? Nadie está reclamando, nadie está diciendo por qué cierran este importante centro. Pero a ver, Adán. Yo ayer le decía a Yayo que nadie va a extrañarlos, ¿no? Yo No. también creo que no. Pasaron 20 años, se supone que era un negocio, una forma de vida, los ejidatarios se podían hacer algunos recursos adicionales, ¿no? Pero ya De ni vender estaban un poquito ellos, de botanita y demás cosas. Pero 20 años pasaron y 20 años con autoridades que también transcurrieron en ese mismo tiempo. ¿Cuántos y que alcaldes? nadie detectó, ni nadie se dio cuenta, Oye, ni nadie hubo enfrentó uno esa que hasta les hizo situación. una avenida para que llegaran bien y Más todo. rápido, Una más rápido. ensanchó Y de eso nos la fijó, avenida, y se llama esos Marcos negocios- Aguilar. Y de esos negocios ya existían en Sí. ese entonces, mi querido Mario. No, hasta No, les no, puso bueno. la avenida y todo. Y yo creo que ellos, los mismos ejidatarios o estos comerciantes de las mojarras y los camarones y El ostión fresco de la Jusco. el ostión fresco de la Jusco, Ujú. se comieron algo de la avenida, porque no era tan ancha. Sí, Ellos sí, se claro. salieron. El derecho Sí. debía, lo Era estaban. una tierra de Eso nadie. es otra una cosa. tierra de Eso Ya nadie. es otro problema. Es otro problema. Pero el el problema de las chelerías y el desmadre total, Sí. la falta de regulación. Eso se convirtió en un verdadero problema que dejaron crecer, que toleraron y que se estaba convirtiendo Así en una es. zona de Sí. exclusión. Así es. Y si no se hacía algo, digo, no quiero exagerar, No es que tuvo Pero- que haber un muerto para que hagan algo. pues sí, pero eso iba a terminar en una zona de tolerancia, ¿eh? Que ya porque se estaba prácticamente convirtiendo en eso. Parecía, por lo menos porque también había comercio sexual. Sí, ¿Ah, sí? Claro, ¿También? sí, bueno, es lo que me ¿A poco? platican. ¿Y por qué no avisaste Platican antes? que muchos dicen, no, bueno, pues me estoy enterando apenas por lo que Ah, dice y se publica ¿a poco sí? recientemente. Eso dicen, a mí no Ajá, me consta, ajá. pero tampoco tengo duda, pero que también había un importante centro Grupo de de- comercio sexual en esa Mira. zona, sobre todo de hombres o de hombres vestidos de mujer y a los que además ¿Cómo? asistían, pues, de ¿Cómo todos que los hombres niveles. vestidos de mujer? Sí, ¿Cómo? hombres vestidos de mujer que O sea, parecían transexuales, mujeres. pues. Sí, pues. Sí, trans. Ok.
que parecen mujeres, pero que son en realidad varones, ¿no? Son hombres, pero que proliferó durante estos 20 años al amparo de alguien. ¿Al amparo de quién? ¿De qué autoridad? ¿De qué delegados, los permitió? Delegados, alcaldes. Que creo, no lo vieron. A lo mejor ni siquiera llegaba a esos niveles, a lo mejor se queda en el tema del inspector, del policía. Sí, claro. Pero durante 2 décadas. Sí, 20 años. Se me hace y tuvieron que matar a alguien ahí a balazos para que entonces ya voltearan a ver. Y lo comentábamos. Qué bueno también que están interviniendo, eso sí. Qué bueno que ya se acabó. Se acabó la fiesta. A ver si ahí. se va a acabar, lo comentábamos en esos días también, mi querido Mario. Se va a terminar porque no era 1 ni 2, eran 39 centros comerciales. 55. O sea, a ver, 39 son los que cerraron. Primero cerraron 5, luego 34 este domingo. Pero quedaron 16 que no abrieron. Que ya dijeron ellos mejor. Cuentas vámonos. de la propia autoridad son 55 lugares, el corredor gastronómico. Gastronómico. Ahora te voy a decir que es turístico. No, pero pues es que agarraron. Mi comentario es también de que nadie va a extrañar. Se llenó de microempresas cada ahí. Cada quien sus gustos. Seguramente tenía mucho público, o sea, por eso existían. Sí, claro. Cada quien sus gustos, pero yo creo que esa gente va a encontrar algún otro lugar, esperemos que legal, para pasar sus domingos. A mí fue un lugar que nunca a mí se me antojó ir ahí a tomarme algo. Y mira que siempre se te antoja bastante. Se me antoja bastante ir a diferentes lugares, pero ese no. Nunca se me antojó. Ahora, a mí me dijeron que ya hay empresarios que ya contrataron un equipo de abogados que están buscando la manera de generar un amparo. O sea, que ellos quieren volver a abrir, porque también tenían su ingreso, tenían un buen ingreso, tenían sus empleos para su gente. Lo bueno es que eso ya se acabó, porque la elección de este domingo, el pueblo va a decidir y va a tener un nuevo... El pueblo pidió un poder entonces judicial. Ya los amparos van a tener, ahora sí van a tener... Van a poder prosperar, entonces me imagino, ¿no? Me imagino que podría ser. Es que el pueblo ya decidió. El pueblo bueno y sabio. Desde hace un año. El secretario de gobierno decía, Carlos Alcaraz, que la fiesta se terminó. Yo quiero preguntarle, ¿qué? ¿realmente se terminó en esa zona, se va a terminar en esa zona, pero todo esto que ya pudimos conocer? Y segundo, no hay otras zonas en Querétaro que estén de la misma manera de la que no nos hemos enterado, o de la que las autoridades no se han enterado al día de hoy. Yo creo que, mira, estamos ante una situación de que realmente en Querétaro era un desorden la vida nocturna, y por eso hoy todo el mundo se quiere rasgar las vestiduras de que ya no nos podemos divertir, ya todo está cerrado. ¿Por qué funcionaron tantos años, tantos lugares como Montpaní o como muchos Adam, en también, el primer cuadro? Pero también sin la solución no es recortarle el horario. Tampoco. No, la solución ha sido suspenderles su trabajo. No, la solución es que esos empresarios o microempresarios que abrieron lugares, pues se reporten y le dejen al Estado lo que le corresponde. O sea, que existan, impuestos, pero reglamento, o sea, que cumplan con la normatividad. Porque nada más estaban ganando y todo era para el vencedor. Armaban un desmadre en esta ciudad y no le quieren regresar nada. Y no pagan impuestos. Claro. Licencias. Y tuvo que haber un muerto, como bien lo comentas, mi querido Mario, para que la autoridad por lo menos volteara, y la misma sociedad, ¿no? Porque todos pasábamos y lo veíamos, suponiendo, sin conceder, que todos decíamos, estos negocios, así como están instalados, pues tenían alguna reglamentación, estaban supervisados por las autoridades, contaban con los registros también de protección civil, mínimamente. Por los yo creo que sí les iba muy bien, porque sí tengo múltiples fuentes que me platicaron sobre todo lo que pasaba ahí. El don el que le clausuraron. Don Edgar o don ya se me olvidó su nombre. Que era el líder de todo. Era el líder. Nico, ¿no? Él era el gestor, ¿no? Sí. Él era como el gestor ahí, el que llevaba el rebaño. Don Moy. La crudería de Don Moy, que fue la que sufrió ahí la primera suspensión, que Don Moy era ahí. Que era el mero bueno ahí. Que era el bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? Y que supuestamente lo detuvieron el primer día del operativo, después de la muerte. Ajá. Y con un auto robado, por cierto. Sí, claro. Yo por eso insisto, sí creo que tienen que revisar en las autoridades municipales quienes fueron durante estos 20 años responsables de que esta situación prevaleciera. Pues que volteen también al ejido, que también te volteen al ejido, porque el ejido también tiene responsabilidad. Tuvo que autorizar. O sea, no por ser ejido son intocables. No, sí, claro. No. Sí, pero a ver, el ejido también tiene que dar la cara. Y ¿quién autorizó que estuviera todo ese desmadre en sus tierras? ¿En qué asamblea se autorizó? Pero también porque los gobiernos dijeron, no, nos vamos a meter en un problema ahí, así los dejamos, son usos y costumbres, así que le sigan y que hagan lo que se les pega la gana. Yo creo que habrá que revisar también en otras zonas también de la capital y de la zona metropolitana. Y no solo en las cruderías, también ya lo vimos, cuántos restaurantes bien puesto, Pomadoso y Fifí, ya valió. También andaban sin licencias, andaban chuecos. Exactamente. Bueno, pues tenemos que hacer pausa, señores, 442-592-1075, para que se pongan en contacto con nosotros. Hacemos la pausa, querido Mario, sí, ya.
Ya tenemos teléfono. Siempre ha habido. ¿Ah, sí? Ya nos alcanza para tener. Ya. Y es satelital. Y también todas las redes sociales, ¿cómo dijiste? Todas las redes sociales. Existentes y por existir. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con más. Bueno, estamos de regreso en Blanco y Negro, como siempre, gracias por el favor de su compañía. Hay un tema también muy importante que tiene que ver con la relación, Mario, mi querido Adán Olvera, la relación entre el gobierno federal, el gobierno del estado en tema de salud. De muchos años. Tema muy importante por lo que significa que haya abasto de medicamentos, para que haya médicos, para que haya especialistas, para que haya atención en el Seguro Social, en el ISSSTE, y que me parece, bueno, y además así es, Querétaro es uno de los 9 estados, si la memoria no me falla, que han dicho no quieren entrar al esquema que ha impulsado el gobierno federal, ¿no? IMSS Bienestar, ¿no? Antes era INSABI, ¿no? Así es, IMSS Bienestar, que dice el gobierno que no le funciona, que no sirve. El mismo gobierno del estado ha tenido que aportar con presupuesto y con dinero para que pueda haber salud y atención médica para la gente, sobre todo en los centros de salud, mi querido Mario. Yo creo que es un tema muy político, o sea, sí es un tema de salud, pero que está marcado por la política. Desde aquel berrinche que tuvo López Obrador cuando llegó y que dijo que el seguro popular ni era seguro ni era popular. Entonces inventó, acabó con el seguro popular, que en Querétaro, por lo menos en Querétaro, tengo entendido que funcionaba bien. Sí. Acabó con eso y crea el famoso INSABI, que tampoco le funcionó y al que nunca se adhirió Querétaro. Tan no se adhirió que Pancho Domínguez, siendo gobernador, construyó con recursos propios. Sí, así es. Y un poco federales, ¿eh? A ver, pero llegaron tardísimo, llegaron 2 años después. Pero sí hubo federales ahí. Sí, en el Hospital General. Llegó un año después de inaugurado. Llegó el dinero federal después de un año de inaugurado. Entonces, Pancho lo construyó con dinero estatal. Eso sí hay que reconocérselo mucho a Pancho porque lo hizo totalmente. Él. Y además yo creo que lo hizo seguramente involuntario, o sea, obviamente él no sabía que iba a pasar la pandemia, pero fue muy oportuno porque inauguró el hospital como medio año antes de la pandemia. Así es. Y bueno, eso permite también tener libre el viejo Hospital General y dedicarlo al COVID nada más, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy político al que Querétaro nunca se ha querido adherir porque el argumento es de que el gobierno estatal los tiene mejor que si se los entregara al gobierno federal. Por lo que está pasando en otros estados, Tabasco, Tabasco es muy emblemático por ser la cuna del que creó el problema, pues están de cabeza en Veracruz, en todos los estados. No ha funcionado ni como INSABI ni como IMSS Bienestar. Entonces, Querétaro sigue sin adherirse, ¿no? Y ahora viene un recorte de recursos hacia el sistema hospitalario que parece más político que necesario. Como un acto de presión, médicos, ¿no? Para hacerle manitas de puerco al Estado y se pueda adherir a esa propuesta. Porque el gobierno federal lo que quiere es venderte el beneficio de, mira, te estoy cuidando en los hospitales. Y cuántas historias estamos viendo en todo el país desde hace 7 años, 8 años. No digo que antes no existiera, pero se agudiza mucho hace 6, 7 años. Con el tema de la falta de medicamentos para todo tipo de la salud pública en este país ha sido un problema desde hace 40, 50 años. O sea, no tenemos un sistema de salud pública como Dinamarca. Y no hablo de la promesa que se hizo hace 6 años. Hablo de hace mucho tiempo que el sistema de salud no funciona, como no le funciona a los estadounidenses también que tienen problemas, como no le funciona a otros países. Creo que el caso de España sí es exitoso. Bueno, pero no puedes comparar el tema de México con el de ellos, ¿no? No, pero Estados Unidos no le funciona su sistema de salud pública tampoco, Barack Obama recuerda todo este problema. Sí, el Medicare. Medicare. Sí, pero tampoco está como estamos. No. Entonces, es indudable. Aquí Querétaro, ¿qué ha pasado? Querétaro no quiere sumarse, no ha habido reticencias, viene esta como venganza o no sé, de recorte al gasto presupuestal que obliga a los hospitales. El recorte obliga a los hospitales queretanos ahora que si requieres atención de tercer nivel se va a remitir o ya se está remitiendo a un hospital federal, a la Ciudad de México, a Guadalajara, al que sea. Ahora, ¿cómo les va
a esos pacientes, que también hay que decirlo, no todos son queretanos, ¿eh? Sí, ¿no? Querétaro recibe pacientes de San Luis, de Guanajuato, de Hidalgo, Estado de México. Se ha vuelto un hospital regional. Sí, se ha vuelto, y con recursos de Querétaro, no federales. Que la gente no lo distingue, porque la gente cree que va al Seguro Social y que es del gobierno. A la gente le da Estado, igual, pero hay que decirlo, porque administrativamente sí importa. No funciona porque faltan recursos federales, sí, por supuesto. El tema también de ese proyecto es centralizar para el gobierno federal el uso, la distribución de medicamentos, por ejemplo, para el sector salud, en el Seguro Social y en el ISSSTE, que tampoco ha funcionado. Y entonces por eso es la negativa de parte del gobierno del Estado para decir, oye, nosotros... Pues sí, me lo vas a echar a perder, medianamente funciona como aquí. quiera, nosotros lo hemos mantenido en lo que nosotros podemos hacer. Les tocaría a ellos en su responsabilidad que tuvieran esos recursos para que el Seguro Social y el ISSSTE pudieran y tan medianamente funciona, pues que se atiende mucha gente, no nada más, o sea, no son casos aislados, mucha gente de otros estados, la verdad. Y ahora, si requieren atención, cirugías, todo este tema de tercer nivel, pues ya están siendo enviados, y ya lo dijo Martina Pérez, la secretaria de Salud, le dijo, se está mandando a instancias federales. ¿Cómo les va ahí? Pues yo creo que es también trabajo nuestro como reporteros, vamos a buscar esas historias también. Es que es terrible esta tragedia de que por cuestiones políticas, en un tema tan delicado como es la salud, la gente, imagínate, no, pues aquí no te puedo atender, cáncer, te vamos a tener que remitir al hospital de la Ciudad de México. Pues sí. Hipertensión, si de por sí no había, ni hay consultas, ni hay atención médica, no hay ni rayos X, no se ven ni los elevadores de repente, pues obviamente la situación se vuelve todavía más precaria, ¿no? Es la transformación. Más precaria para... Y un tema tan delicado como es la salud. Bueno, para llevar, ¿qué hay? Pues así como estamos hablando del tema de la salud, yo les quiero nada más hacer una referencia. En temas de educación tampoco hay recursos para Querétaro. Me llamó la atención porque yo también preguntaba, oiga, para las universidades públicas debe haber alguna aportación adicional, no, incluso se han reducido de manera considerable. Y eso que tenemos un diputado federal que fue rector, ¿no? Bueno, pues no hay recursos para la educación, recursos federales. Lo que se ha aportado para la Universidad Autónoma de Querétaro, que por cierto, el gobierno del Estado ha aportado 13% durante todos estos años, se ha ido reduciendo parcialmente durante cada año, y entonces va a pasar que se vaya uno nada más a las universidades del bienestar, los escándalos que están ahora ahí en Tolimán, ya sabes, ¿no? Con la escuela o la Universidad del Bienestar, que sigue sin funcionar, que sigue sin egresados, que sigue sin maestros, que sigue sin clases. Las que eran Benito Juárez, es la alternativa y la opción en materia educativa para Querétaro, lamentablemente. Hay que ponerle atención ahí, mi querido Mario. Pues hay que ir a conocer su universidad. Ahí hay otro. A ver cuántos ingenieros están saliendo de ahí, ¿no? Sí, aeronáuticos. Oigan, yo nada más, yo no sé qué le pasa a los alcaldes de Morena, porque no han tenido mucho éxito, mucho tino en ciertas cosas, y me refiero a Beto Nava. Y los del PAN tampoco, algunos. No, pero hablo que principalmente estos de Morena, Beto Nava, en Pedro Escobedo y ahora Iván Reséndiz en Ezequiel Montes. Que se te revele el cabildo, no porque diga que los del PAN, pues sí, a algunos del PAN les ha ido también, no fácil, pero que en Ezequiel Montes... Pero no se le salen del corral tan fácilmente. Se le sale del corral, imagínate. Sus regidores de Morena y unos del PAN. ¿Y qué le hicieron? No, pues ya le dieron un ultimátum, salieron en la rueda de prensa, que si no cambia sus formas, ellos, adiós cabildo, que no cuente con ellos. Imagínate. Y que lo que les mande, adiós, vaya. Imagínate. Iván Reséndiz en Ezequiel Montes. Ya hubo una huelga de cuántos días en Cadereyta. En Cadereyta, no se podía resolver, ya expulsaron a la presidenta, llegó ahí a Boyel, dijeron que... Y la de Cadereyta estalló una huelga en solo 3 meses. 3 meses. Entonces, como que no les ha ido, como que... Ha sido un poco accidentada la llegada de ciertos alcaldes. Por decirlo de alguna forma. Por decirlo muy elegante, como siempre, mi querido. Como siempre de elegante. El corredor gastronómico, como que no les ha ido del todo bien a los alcaldes de Morena. Les ha ido de la chingada. Vámonos. Bueno, señores, se acabó. Muchas gracias, como siempre, Mario León. Gracias por estar con nosotros en el 107.5 Radar. Y gracias a través Canal 71, la tele de Querétaro. Así es, a través de la www.querétaro24-medio7.com. Y también a través de mi Instagram, Mario León Leiva, Facebook, también Mario León Leiva, y Twitter, adivina cómo es, también Mario León Leiva. Hombre, y a través de las redes sociales. Sí, a través de las redes sociales de Cuadratín, de Adán Olvera R, también ahí me encontré. Y las de Miguel Ángel Álvarez, todas, Expreso Querétaro. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Saludos, Miguel. Abrazo a Miguel Ángel Álvarez y a todos. Gracias, que tenga buenas tardes.